¿Cómo están, queridos amigos de Alma y Color? Les abrazo con mucho cariño, Caridad González Lerma, terapeuta complementaria, angeloterapeuta y también especialista en el color. Pues en este podcast vamos a hablar de un tema muy bonito con el cual resuenan muchas personas, que es el tema de los oráculos angelicales. Para quien está gustoso de recibir mensajes, hay muchas formas como los ángeles pueden transmitirnos los mensajes. La forma varía dependiendo de la mente de cada uno de nosotros. Ellos tienen múltiples formas de hacernos llegar el mensaje que quieren transmitir. Quizá el más común sea las series numéricas, también los sueños, las visiones. Hay algunas personas con las capacidades de la mente superior que pueden escucharles, pero para la mayoría de las personas estamos como muy atentos a mensajes que nos llegan a través de libros, de la televisión incluso, del cine, palabras que nos dicen otras personas. Y una forma muy práctica, muy sencilla de comunicarnos con ellos es justamente los oráculos angelicales. ¿Qué es un oráculo? Un oráculo es diferente de un tarot. Y esta es la primera diferencia que vamos a mencionar. El tarot es una herramienta de autoconocimiento y crecimiento que empezó... los estudios dicen de la gente que gusta esto del tarot que empezó más o menos en la Edad Media, y en la Edad Media surgió el padre de todos los tarots, que es el Rider, aunque se leen otro tipo de cartas, pero el tarot derivó del Rider y originalmente solo tenía 21 cartas, que era el camino espiritual o el viaje a la iluminación de los seres humanos. Se complementó después con los 56 arcanos menores. Y cuando tú quieres aprender a trabajar con el tarot como una herramienta de autoconocimiento y crecimiento, necesitas aprender de simbología y es, pues, sí necesario que tú estudies. Con los oráculos es totalmente distinto porque con un oráculo lo único que necesitas es saber leer y guiarte por las imágenes. Y todos los oráculos están acompañados de un librito que explica las cartas, entonces es muy sencillo, tú simplemente aprendes a manejar el oráculo y puedes tener los mensajes de los ángeles en cualquier momento y lugar. Hace un par de años comencé a escribir el primero de los oráculos, que se llama La mirada del ángel y que se desprendió de las enseñanzas del libro que tiene el mismo nombre. Así que cuando empecé me di cuenta que el libro no era suficiente porque si bien estaban explicados los conceptos y para muchas personas pudieran ser interesantes y profundos, hay personas que son más visuales, hay personas que necesitan una imagen para comprender mejor el significado de lo que se está tratando de decir. Entonces, me acordé de cómo me habían ayudado a mí los oráculos en el camino. Les conté en el primero de los podcasts este encuentro con aquel ángel que me buscó en Inglaterra, y justamente en esa primera ocasión que yo estaba ahí hablando con los ángeles allá, fue también que conocí los oráculos. Yo no sabía que existían. Y en Debaura, que es donde se estudia Aura Soma en Inglaterra, había algunos puestos en una de las salas donde se hacían consultas, porque hay como varios saloncitos que tienen todo el set de botellas, la gente se sienta, hay sillones muy ricos, hay alfombras, está muy bonita la academia inglesa. Y en uno de estos saloncitos bonitos que daba al jardín, tenían en una mesita 2 oráculos, el de arcángeles y el de ángeles. Y yo empecé a jugar con esto y desde que empecé a sentir las cartas, a verlas, a recibir los mensajes, me pareció extraordinario porque era una increíble herramienta para facilitar el contacto con los ángeles para aquellas personas que no tienen la capacidad todavía de escucharlos directamente o de verlos directamente. Así fue entonces que primero nació el libro. Y después de que el libro estuvo en circulación algunos años, yo dije, se necesita algo que complemente y que probablemente va a ser de mayor utilidad práctica para las personas. Y en el oráculo diseñé 44 cartas que tienen pequeños mensajes, muy breves mensajes sobre diferentes temas de la vida y las enseñanzas que quedaron contenidas en el libro de la mirada del ángel. Un oráculo es muy sencillo para guiarnos, muy muy fácil de que tú te aprendas esta herramienta, y memorizar lo que significan las 44 cartas no es difícil, es simplemente una labor de paciencia. Yo a todos los estudiantes y a la gente que le gustan los oráculos, yo les recomiendo lo siguiente: cómpratelas, lee el manual completo
y empieza a practicar y no dejes de practicar. Me acuerdo que cuando en esa ocasión conocí los oráculos en Inglaterra, lo que hice a continuación fue que fuimos a comer a algún lado con una de las profesoras del curso y entramos ahí paseando por una tiendita del pueblo. No me acuerdo el nombre del pueblo porque no era donde estábamos estudiando, era cercano. Y entonces ahí estaban los dos oráculos que estaban en la academia y me los compré de inmediato. Y de verdad no hubo un día, como en 3 años o 4, que yo no me hiciera una lectura en la noche. Me acuerdo que donde quiera que estaba viajando o no viajando, trabajando o no trabajando, antes de dormir invariablemente hacía la lectura. Y después de un tiempo que ya me había memorizado los significados de las cartas, comenzó a pasar algo muy interesante. Comencé a hilar lo que ocurría en las cartas y los mensajes que estaban pasando en las cartas con mi vida personal y la vida de los pacientes. Me di cuenta entonces que los mensajes eran idénticos, sea la forma que fuera para que llegara el mensaje de los ángeles, era el mismo mensaje transmitido a través de las cartas o el mismo mensaje transmitido a través de la numerología o a través de los sueños o a través de las visiones o a través de la telepatía o de cualquier forma, era el mismo mensaje. Entonces yo dije, qué increíble, o sea, son mensajes que se repiten para que diferentes personas los puedan comprender. Y una vez que ya te has aprendido lo que significa el oráculo que te compres, que yo te recomiendo que no compres de nada que no sea ángeles. Y aquí déjenme hacerles una recomendación específica. Hay un solo oráculo que yo no recomiendo de ángeles. No sé cómo se llama, ni sé el editorial, ni sé de qué autor es. Me lo enseñaron una vez y supe de él una segunda vez y ese es el único que recomiendo que ustedes no se compren porque ese oráculo tiene demonios incluidos. Entonces yo no considero desde ningún punto de vista que ustedes tengan que tener cerca de ustedes esa energía. Entonces, si ustedes por error compran ese oráculo, tírenlo a la basura y no lo vuelvan a leer en la vida. Pero todos los demás oráculos que yo he podido ver de diferentes autores y personas son realmente muy bonitos y te sirven como una guía. Hay unos más sencillos que otros, hay unos más bellamente trabajados que otros, pero en el de una servidora que se llama La Mirada del Ángel, pues hice un esfuerzo porque sea sencillo de comprender y para que ustedes se familiaricen en cómo funcionan, les voy a hacer la lectura que salió ahorita antes de grabar el podcast. Yo pedí a Dios y a sus ángeles que nos dieran un mensaje a todos nosotros para poder comprender. Entonces, vamos a suponer que este fuera un ejercicio en el que tú estás solo con tu deck de cartas sentado en tu cuarto o en una mesa o en algún lugar privado donde puedas dedicarte unos minutos para entrar en contacto con los ángeles. Y vamos a empezar a leer lo que significan las cartas que aparecieron en la lectura, que es un mensaje para todos nosotros. Recuerden que cuando recibimos mensajes, lo importante es que podamos comprender lo que significan, que podamos poner en marcha lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a unir los mensajes de las 3 cartas. La primera carta se llama Ángeles de la Llama Blanca. El mensaje es el siguiente: si necesitas conciencia, claridad, pureza, purificación, objetividad, limpieza, ver más allá de lo aparente, soltar las ilusiones, fantasías y el autoengaño, los ángeles de la llama blanca pueden apoyar. También, cuando necesitas comprender la ley del karma, conocer tus dones y talentos o actuar con integridad y totalidad, fortalecen nuestra capacidad de compromiso, entrega y perseverancia, y los ángeles de la llama blanca son como luz del amanecer que disipa cualquier oscuridad. Ok, entonces este es el primer mensaje. Vamos a leer lo que significan los ángeles de la llama turquesa, que es la segunda carta que apareció. Estos ángeles están encargados de conectarnos con el arte y la belleza. Nos ayudan a fluir emocionalmente sin engancharnos, apegarnos, ni generar dependencias a lugares y personas. Su presencia facilita la comunicación, creatividad, estudio y práctica de idiomas, la integración de equipos de trabajo. También enseñan a divertirnos, bromear, ver el lado amable de la vida, a expresar creativamente la belleza a partir de la práctica de las artes, a no tomarnos a nosotros mismos tan en serio, y solo necesitas llamarlos y acudirán felices a apoyar.
Bien, ese es el segundo mensaje y la tercera carta es la carta que se llama ego. Vamos a leer lo que significa y después vamos a integrar los mensajes que nos están dando todas las cartas separadas. Ok, la cartita del ego significa: cuando tu mente da vuelta una y otra vez en el pasado, en situaciones difíciles, repasando sin parar aquello que te causa dolor, cuando creas que tienes la razón y te cuesta trabajo tomar en cuenta las opiniones de quienes te rodean, especialmente de aquellas personas que te conocen bien y están cerca, es un buen momento para pedir apoyo. Puedes decir: ángeles amados, pido su apoyo para escuchar a mi esencia divina, tener objetividad y calma en esta situación. Pido que la verdad se revele y que pueda decidir y actuar desde la conciencia. La ayuda vendrá inmediatamente. Como se dan cuenta, los mensajes son muy sencillos y cuando uno hace una lectura oracular, entonces tienes que unir estos tres mensajes. Nos dijeron primero los ángeles de la llama blanca que si estamos necesitando tener más claridad, más pureza, inclusive purificarnos un poquito, especialmente en el tema de las relaciones con otras personas, de la forma en la que nos comunicamos con el mundo, cómo transmitimos nuestros mensajes, cómo nos damos a conocer a otros o cómo interactuamos con otros. Es importante que tengamos en consideración cuándo nos estamos comportando, relacionando o pensando incluso desde nuestro ego y cuándo lo estamos haciendo desde la esencia divina, porque la diferencia es muy grande. El ego tiene una forma de manifestarse que piensa solo en sí mismo, mientras que la esencia divina tiende a pensar en el bien común. Asimismo, el ego es más egoísta, piensa solo en el beneficio personal, pero la esencia divina quiere compartir, quiere abrirse, quiere expresar sin pensar esto es bueno para mí o no, sino que piensa como en lo que va a ser mejor para todos. Este ejercicio de trabajar el ego con ayuda de los ángeles es tremendamente importante. Voy a grabar después de este podcast un ejercicio para empezar a trabajar con el ángel de la guarda y recuerden, contar con la ayuda de los ángeles es gratuito, es instantáneo, es permanente, no importa la hora, el lugar, la condición, la circunstancia donde tú puedas estar para pedir ayuda, puedes pedirlo y es inmediata la respuesta. En el caso de la lectura de oráculos, lo que yo les recomiendo a ustedes es hacerlo en privado, en un lugar donde te puedas estar quietecito unos instantes. Sin embargo, si quisieras leértelo en el tren, en el avión, es posible, inclusive en el metro, ¿verdad? Pero la confluencia de tantas energías allí no es lo mejor para ti, porque la lectura oracular y en general el contacto con Dios y sus ángeles es mejor hacerlo cuando tú estás sereno, cuando tienes un momentito a solas. Por ejemplo, en el parque, sentado en una banca del parque, mientras están los niños jugando por ahí en una tarde tranquila o en tu jardín, o mientras estás esperando, haciendo antesala en algún lugar, pero que de alguna manera tú no te sientas incómodo porque sacas las cartas y las ves, ese es un buen momento. Hay una forma más sencilla de contactar con Dios cuando estamos en serenidad. Y generalmente estamos en serenidad cuando estamos solos. Pero también cuando estás entrenado, y eso es parte del ejercicio que se va logrando con la meditación diaria, aprendes a estar sereno aunque estés rodeado de personas o inclusive aunque hubiera circunstancias desafiantes que están ocurriendo, te vas volviendo poquito a poquito un poco más sereno. Entonces, la idea con los oráculos angelicales, amores, es que hagamos caso de las recomendaciones que nos dan. Que una vez que tú has consultado el oráculo, no hagas 15 preguntas ni 20 preguntas, haz una sola, quédate con eso y si no lo comprendiste bien, antes de dormir puedes pedir a los ángeles que te lo esclarezcan mientras duermes. Porque como los mecanismos del ego se desactivan mientras estás dormido, la esencia divina es más fácil de que comprenda y te transmita a partir de la supraconciencia y de la inconsciencia, a manera que tú seas capaz de plasmar en esta realidad lo que los ángeles te están tratando de transmitir. Bueno, pues espero que este primer contacto con los oráculos angelicales sea de utilidad para todos ustedes y estoy ahorita actualmente elaborando el segundo de los oráculos, que este primer oráculo está dedicado al arcángel Gabriel. Este segundo oráculo va a estar dedicado al arcángel Rafael. Es un oráculo concretamente y específicamente dedicado a las técnicas de sanación para apoyarnos a estar bien física, emocional, mental y espiritualmente en todo momento y lugar.
Espero en Dios tenerlo listo para todos ustedes en febrero del 2020, ya se los haremos saber. Actualmente el oráculo de la mirada del ángel está agotado, ya está totalmente vendido, pero en cuanto esté a la venta el oráculo de Rafael, con mucho gusto se los haremos saber. En tanto, les recomendaría muchísimo pues leer el libro, y con este libro van a tener una buena introducción al mundo de los ángeles. Y recuerden que si lo quieren adquirir, me pueden enviar un mensaje por WhatsApp la clave del país de México es un signo de más 52 y luego el teléfono del celular es 22 81 49 67 89. Y les invito también a seguirnos en las redes. En Facebook estoy como @alma y color caridad, en Instagram estoy como @alma y color caridad, en Twitter estoy como alma y color caridad, y en el YouTube ahí van a encontrar un tesoro porque hay muchos videos que pueden encontrar de utilidad. En el YouTube estoy como Caridad González Lerma. Les abrazo desde mi corazón y nos vemos en el siguiente podcast.